Lectura, tomo 2, episodio 2. Pregunta número 6. ¿Y cómo se enuncia el tercer criterio de la ley férrea del cáncer? Respuesta. Al desarrollo del conflicto corresponde una transformación claramente determinada en el foco de Hammer en el cerebro, así como una específica evolución de un cáncer o de otra enfermedad análoga en el órgano. Esto significa que el conflicto biológico tiene un triple impacto casi simultáneo a tres niveles: el psíquico, cerebral y orgánico. Se produce en los tres niveles. En un sentido estrictamente científico, se puede hablar de la existencia de un sistema superdeterminado, ya que si se conoce uno de los niveles, podemos deducir fácilmente los otros dos. Es decir, en el fondo tenemos un solo organismo, que aunque pudimos concebirlo a tres niveles, es un hecho que es una unidad. Para comprender esto mejor, pongamos un ejemplo. Después de una conferencia cerca de Viena, Austria, en mayo de 1991, un médico me presentó el escáner de uno de sus pacientes, pidiéndome que explicara a 20 colegas presentes, la mayoría de los cuales eran radiólogos y especialistas en escáneres cerebrales, lo que yo deducía en el plano orgánico y correlativamente en el psíquico. Disponía de un solo plano, el cerebral. Basándome en el escáner, diagnostiqué un carcinoma de vesícula con principio de hemorragia y en fase de curación, un viejo carcinoma de próstata, una diabetes, un antiguo carcinoma bronquial y una parálisis sensorial de un área determinada del cuerpo con sus conflictos correspondientes. Entonces el médico se levantó y dijo entre todos sus colegas: le felicito sinceramente, doctor Hammer, 5 diagnósticos, 5 aciertos. Es exactamente lo que tiene el paciente. Y usted ha sido capaz incluso de poder especificar lo que tiene ahora y lo que había tenido. Es fantástico. Uno de los radiólogos presentes dijo entonces: a partir de hoy estoy convencido de que su método tiene una buena fundamentación. ¿Cómo, si no, podría usted adivinar un carcinoma de vesícula con principio de hemorragia? Yo no tendría nada que señalar en este escáner cerebral, pero a partir de ahora que nos ha enseñado estos relés, entiendo perfectamente sus diagnósticos. Pregunta número 7. Podríamos abordar ahora el aspecto psíquico. ¿Cómo apreciar si efectivamente se ha padecido un shock que a su vez haya ocasionado una enfermedad cancerosa? Respuesta. Bien, existen criterios muy precisos que distinguen netamente los conflictos biológicos de los problemas normales que vivimos cada día. Más exactamente, a partir del DHS, el paciente se encuentra inmerso en un estado de simpaticotonía permanente, de estrés continuo. Sus manos y sus pies permanecerán fríos. Tiene falta de apetito. Pierde peso y no puede dormir por la noche. No hace más que pensar día y noche en su conflicto. Y este estado no se altera,
no cambia hasta que se resuelve el conflicto. Así pues, a diferencia de los conflictos normales, está inmerso en un estrés permanente que presenta unos síntomas bien determinados. De esta forma, además del crecimiento del cáncer y de la localización en el cerebro, también podemos observar que el paciente manifiesta síntomas psíquicos bien conocidos y definidos y que no pueden pasar desapercibidos. Pregunta número 8. ¿Qué ocurre entonces cuando el conflicto se resuelve? Respuesta. En este caso también vemos de nuevo la aparición de síntomas manifiestos en el nivel psíquico, cerebral y orgánico. A nivel psíquico y a nivel vegetativo, vemos que el paciente deja de dar vueltas a su conflicto día y noche. Comienza a dormir y recupera los kilos que había perdido durante la fase de simpaticotonía del conflicto activo. Sin embargo, se siente molido, muy fatigado, debe permanecer tumbado. Lejos de ser el comienzo del fin, esto es un signo muy positivo. La duración de la fase de curación es variable. Está en función del conflicto pasado y el paciente tarda más o menos tanto tiempo en curarse como el tiempo que ha tardado el conflicto en resolverse. En el punto culminante de la fase de curación, en la cual el cuerpo ha almacenado una gran cantidad de agua, podemos asistir a una crisis epiléptica o epileptoide que se manifiesta en cada enfermedad con diversos síntomas. A partir de esta crisis, el cuerpo elimina de nuevo el agua de los edemas y vuelve lentamente a la normalidad. El paciente se da cuenta cómo poco a poco va recuperando sus fuerzas y a nivel cerebral vemos paralelamente a lo largo de esta fase cómo la localización del foco de Hammer, que durante la fase activa del conflicto presentaba la configuración de una diana, se dematiza, se impregna de una sustancia coloreada. Los anillos concéntricos que se veían en el escáner se difuminan ennegreciéndose y el foco relé central, todo él se entumece. La crisis epiléptica o epileptoide mencionada anteriormente y que se desencadena por el cerebro, marca así el punto culminante del edema, es decir, el punto de vuelta y retorno a la normalidad. Durante la segunda parte de la fase de curación, el tejido conjuntivo cerebral llamado neuroglia se almacena en el cerebro con el fin de reparar el foco de Hammer. Este tejido cerebral absolutamente inofensivo, que en el escáner podemos colorear en blanco con un producto de contraste iódico, ha sido muchas veces equivocadamente tomado por un tumor cerebral y extirpado totalmente. En efecto, dado que las neuronas, células cerebrales, no pueden multiplicarse después del nacimiento, no pueden nunca desarrollar auténticos tumores cerebrales. A nivel orgánico, considerado hasta ahora lo más importante, el cáncer no progresa. O sea, a partir de la resolución del conflicto que nosotros llamamos conflictólisis, el cáncer se para, deja de progresar.
Este es un descubrimiento sumamente importante. Programa de antemano la terapéutica del cáncer. En el nivel orgánico se dan procesos de reparación muy claros. La crisis epiléptica se manifiesta a nivel orgánico al mismo tiempo que los fenómenos correspondientes en los otros dos niveles. Pregunta número 9. ¿Podría describirnos una crisis epiléptica? Respuesta. La crisis epiléptica es un proceso que la naturaleza ha utilizado desde hace millones de años, que se desarrolla simultáneamente a 3 niveles. El sentido y el porqué de esta crisis, que sobreviene en el punto culminante de la fase de curación, es el de volver a la normalidad. Lo que normalmente llamamos calambres musculares no es más que una forma especial de crisis epiléptica, que se desencadena después de la solución de un conflicto de motricidad. Pero las crisis epileptoides, parecidas a las epilépticas, sobrevienen en principio en todas las enfermedades con pequeñas diferencias según el tipo de enfermedad. La naturaleza tiene, por así decirlo, un truco para este importante fenómeno. En medio de la fase de curación, el paciente hace recidiva, creo que dice eso, psicológica de su conflicto, lo que le introduce por un instante en fase de estrés. Tiene las manos frías con sudores fríos, fríos y revive brevemente todos los síntomas de la actividad conflictual. El objetivo perseguido es el de exprimir y expulsar el edema cerebral para que el paciente sane. Una vez pasada la crisis, el paciente se calienta, se aviva de nuevo y empieza a eliminar orina. A partir de aquí, el proceso se disipa hacia la total normalización, lo que significa que una vez retomada la crisis, no se producirá nada grave. La segunda fase de la curación es la fase del flujo urinario, eliminándose lo que queda de los edemas. El punto peligroso se sitúa inmediatamente al final de la crisis epiléptica o epileptoide, según si ha sido o no suficiente para eliminar los edemas. La crisis epiléptica más conocida es el infarto de miocardio. También son muy numerosas la embolia pulmonar, la crisis hepática y la neumónica. En los casos graves, cuando el conflicto ha durado mucho tiempo, nosotros lo tratamos con una fuerte inyección de cortisona. En los casos muy graves se puede administrar la cortisona antes. Pregunta número 10. ¿Podría poner algunos ejemplos de conflictos típicos? Y lo que sería interesante también, creo, ¿por qué los llama usted conflictos biológicos? Respuesta. Nosotros los llamamos conflictos biológicos porque se explican desde un punto de vista ontogénico, presentándose indistintamente en los humanos y en el resto de los animales y evolucionando igualmente de forma análoga. No tienen nada que ver con los conflictos o problemas habituales, con los conflictos físico-intelectuales. Son de una cualidad fundamentalmente diferente, casos de perturbaciones previstas por la naturaleza en el programa arcaico de comportamiento localizado en el cerebro.
nos imaginamos saber lo que pensamos, pero en realidad el conflicto ha estallado en el espacio de un segundo por vía asociativa, antes que nosotros hayamos comenzado a pensar. Por ejemplo, cuando un lobo arrebata a su cría a la oveja, ésta hace un conflicto madre-hijo de igual manera que lo hace la madre humana. La madre oveja va a hacer un cáncer en la mama en el mismo lado que la madre humana, según sea diestra o zurda. El relé en el cerebro de la oveja está en el mismo sitio que en el de la madre humana y correspondería a una perturbación de la relación madre-hijo o a un conflicto de nido. También los encontramos en los lactantes en caso de perturbaciones en la relación hijo-madre. Todos nuestros conflictos biológicos pueden clasificarse ontogenéticamente. Hablar de ontogénesis significa que según en qué etapas de la evolución de las especies se desarrollan comportamientos de forma que no solo hay una correlación ontogénica entre órganos y áreas cerebrales, sino también entre órganos y áreas cerebrales y conflictos. Todas las perturbaciones psíquicas tienen sus relés en el cerebro que ontogénicamente hablando, tienen su correspondencia en el plano orgánico, teniendo la misma formación celular histológica. Aprendiendo a considerar nuestro organismo bajo un punto de vista ontogénico, es como descubrimos la prodigiosa organización de la naturaleza. Fin del episodio 2.